Para nosotros es un honor, es un privilegio compartir la palabra inigualable del Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué lindo. Dígale al que está a su lado: felicidades por estar hoy en la casa de Dios. ¿Usted sabía que es un privilegio estar en la casa de Dios? Usted sabe los obstáculos que el enemigo le pone a uno para que uno no vaya a la iglesia. Cuando uno va para cualquier otro sitio no tiene tantas dificultades. Cuando uno va a cualquier otro sitio, calcúlelo para que usted vea, no hay tantas oposiciones. Pero cuando tú dices voy para la iglesia, cuando usted determina ir para la iglesia, es como si fuera el mismo infierno que se levanta para que usted no llegue a la casa de Dios. Por eso la palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Y que esta lucha no es con carne ni es con sangre, sino con principados, con potestades, con demonios que se mueven en los aires. Amén. Bendito sea el Señor. Así que abra sus oídos espirituales para que reciba todo lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Gloria a Dios. Hemos comenzado una serie titulada Identidad Disruptiva. Y antes de empezar con esta palabra, quiero que usted escuche este audio. Hoy vives en un mundo que intenta definir quién eres por lo que sientes y por lo que tienes. Pero la identidad disruptiva es la identidad que Dios te ha dado, el propósito para el que Él te creó, lo que ha dicho en su palabra y lo que hizo en la cruz. Identidad disruptiva, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Identidad disruptiva. Este es el tiempo de vivir con coherencia, propósito e integridad para ser luz y una verdadera representación del reino de Dios aquí en la tierra. Identidad disruptiva. Nuestra nueva serie. Bienvenidos. Un aplauso fuerte a Jesús. Le invito a que abra su Biblia con nosotros en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, su versículo 12. Es un texto bíblico que hemos mencionado muchísimo y ya la iglesia de una manera u otra está familiarizada con este versículo de la palabra, pero hoy vamos a escarbar un poquito más, porque la palabra de Dios son nuevas cada día. Juan capítulo 1, versículo 12. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, en el nombre que es sobre todo nombre, el cual es el nombre de Jesús. Dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, hay una versión que me encanta, una versión inglesa, la versión King James, que dice de ese mismo texto bíblico: pero a todos los que les recibieron, les dio poder para convertirse en hijos de Dios, incluso a los que creen en su nombre. Incluso a los que creen en su nombre. Yo quiero compartir con todos vosotros lo que Dios ha puesto en mi corazón, porque esta palabra que hemos leído tiene que ver mucho con el tema de la identidad. Hoy en día hay una crisis de identidad, no solo allá afuera, sino aún dentro de muchas iglesias. Hay muchos creyentes que todavía no saben quiénes son en Dios,
quiénes son en Cristo Jesús. Y déjame decirte que ese es el desafío más grande que nosotros tenemos como líderes, como pastores, como maestros de la palabra. El reto más grande, el desafío más grande que nosotros tenemos es hacer que el liderazgo y que los creyentes en sentido general que están en Cristo Jesús entiendan por la palabra realmente quiénes son. Porque el pueblo perece por falta de entendimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. El profeta Oseas lo dice de esta manera. En Oseas capítulo 4 versículo 6, el profeta dijo: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó entendimiento. Y es que la falta de entendimiento, es que la falta de conocimiento hace que usted pierda de vista el propósito de Dios. Cuando hay falta de conocimiento nos extraviamos del plan original que Dios tiene su intención que nosotros cumplamos. Cuando hay falta de revelación, cuando hay falta de conocimiento, no podemos disfrutar a cabalidad todos los beneficios que hay dentro del reino de Dios. Por eso decimos que hay muchas personas que ya han nacido de nuevo, que ya han nacido del agua y del Espíritu, pero que realmente no saben quiénes son en Cristo Jesús. Y hoy le voy a enseñar eso. Hoy le voy a enseñar lo que significa ser hijo de Dios. ¿A cuánto le gustaría saber lo que significa real y efectivamente ser hijo de Dios? Y yo voy a ir por parte para que usted entienda que nosotros no somos cualquier cosa. Tú has sido elegido, tú has sido seleccionado. Nosotros hemos sido elegidos, hemos sido seleccionados desde antes de nuestra existencia. Y usted dirá: pero pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? Es que la palabra lo dice de esa manera. Hay un plan que la palabra menciona en la primera carta a los tesalonicenses, en su capítulo 1. No voy a leer mucho la Biblia porque le voy a predicar, no le voy a enseñar tanto hoy. Le voy a predicar, cuando yo predico 30 minutos. Escucha bien, voy a fluir sin leer la Biblia. Usted me escucha y toma notas. El apóstol Pablo habla de un plan que concibió Dios en la eternidad. En primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4. Habla de ese plan conocido como el plan de elección. Eso significa que Dios en su coexistencia, antes de que el universo mismo existiera, concibió un plan. Se lo voy a aplatanar un poquito para que entienda. El Dios de la Biblia existe por sí mismo, es decir, no fue creado. Por eso la palabra dice que Él no tiene principio ni tiene fin. Él es el alfa y el omega, y Él es el primero y el último. Eso significa que Él es eterno, y donde Él habita se conoce en la Biblia como eternidad. Dios habita en la santidad, pero también habita en la eternidad. En la eternidad el tiempo cronológico no existe. En la eternidad el tiempo no existe. Dios vive en un eterno presente. Y Él nos concibió en ese plano conocido como eternidad. Él nos concibió a nosotros desde antes que el planeta Tierra existiera. Eso lo dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29 en adelante. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Porque a lo que antes conoció, esa palabra antes significa desde antes que el mundo, como lo conocemos hoy, existiera. Significa que Él te conoció antes. Por eso el profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice: desde antes que naciera te escogí, le dice Dios a Jeremías, y te escogí desde antes que tú nacieras,
Y no solamente te escogí, sino que te santifiqué, es decir, te aparté. ¿Y cómo Dios es capaz de apartar a alguien si todavía no existe? Y estoy hablando de identidad. Porque ser hijo de Dios no es algo simple. Y yo sé que este tema es un poquito complejo para algunos, pero se lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible para que hasta los amigos que están aquí entiendan lo que le quiero explicar. Dios le dice a Jeremías: desde antes que te formara en el vientre de tu madre te escogí. Desde antes que naciera te santifiqué y te di por profetas a las naciones. Diga conmigo, eso es predestinación. Diga, predestinación. Te escogí antes de que te formara en el vientre. A muchos de nosotros el Señor nos escogió antes de que nos formáramos en el vientre de nuestra madre. Antes de que se vea el punto en el monitor cuando tu madre se estaba haciendo la radiografía, antes de que se viera ese punto en el monitor, el Señor te escogió. Eso para que tú entiendas tu identidad en Cristo, que no es cualquier cosa. Antes de que tus padres supieran si era varón o era hembra, el Señor te había escogido y te había santificado. La palabra santificar o santidad o santificación es la palabra te apartó. Te apartó el Señor antes de que tú nacieras con un propósito. Te apartó antes de que tú nacieras con un objetivo. Tu nacimiento no ha sido resultado de un accidente. No fueron tus padres que planificaron tu nacimiento. Es más, el día en que tú caíste en el vientre de tu madre ni cuenta se dio. Tu padre ni cuenta se dio. Tuvieron que ir a un centro de salud para verificar cuántas semanas tú tenías en el vientre de tu madre. Porque Dios lo planificó todo. Por eso yo siempre afirmo por la palabra que Dios es el todo en la elección. Dios es el todo en la regeneración. Dios es el todo en la salvación. Hay gente que piensan que el Señor le ha salvado solamente para librarle del infierno o para que pertenezca a una religión. No, el plan es más grande que eso. El Señor no, el Señor no te trajo a su reino para que estés simplemente ahí alabando a Dios y levantando la mano. Hay un plan mucho más grande que ese. Alábale si puede, alábale si puede. El Señor te ha santificado, el Señor te ha apartado con un propósito grande. Dígale al que está a su lado: Dios te trajo a esta casa para que tú cumplas con el propósito original de Dios. Tu salvación no se circunscribe a ser librado de la muerte ni a ser librado del infierno. El plan que Dios tiene con nosotros es mucho mayor, es mucho más grande, es mucho más poderoso. Y yo necesito que tú me prestes atención, porque es de suma importancia que tú entiendas que antes de Dios escogerte, antes de Dios seleccionarte, Él te vio. ¿Y cómo me vio si yo no existía? Porque Él vive en un eterno presente. Él no está sujeto a las leyes del tiempo. Donde Él habita no existe el pasado, no existe el presente, ni existe el futuro como existe en este plano. Porque Él vive en un eterno presente. Y por lo tanto, cuando Él nos escoge antes de nuestra existencia, antes de escogernos, Él nos vio. Póngase a pensar en la cantidad de habitantes
que hay en el planeta. Antes de que todos los habitantes del planeta existieran, 6.000 millones de habitantes, antes de que existieran en este planeta, Dios nos conocía a todos. Él sabía en su preexistencia que el mundo como lo conocemos hoy iba a existir. Y como Él sabía que el mundo como lo conocemos hoy iba a existir, dentro de esos 6.000 millones de habitantes que hay en el planeta y que coexistían en la mente de Dios desde la eternidad. ¿Cuántos me están siguiendo? Voy muy rápido. Coexistían en la mente de Dios desde la eternidad. Dentro de ese montón, dentro de esas multitudes, el Señor te escogió a ti. Por eso la palabra dice que Él te conoce. Incluso la palabra dice que Él sabe cuánta hebra hay en tu cabeza. Cuánta hebra de cabello hay en tu cabeza. Porque Él te conoció desde antes que tú existieras. Él fue el que seleccionó tus padres. Él seleccionó en la ciudad que tú ibas a nacer. Él seleccionó tu ciudadanía terrenal. Dominicano será. Seleccionó tu contextura física. Seleccionó tu piel. Así que dígale al que está a su lado, no te llenes de complejo. Si Dios te dio esa nariz tan linda, alaba y glorifica a Dios. Si Dios te dio esa carita que tú tienes, glorifica a Dios. Si Dios te dio esa piel oscura, o esa piel clara, o esa piel india, glorifica a tu Dios, porque eso no es producto de la casualidad. Ay, 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 ay. Eso no es producto de la casualidad. Eso no es producto de un accidente. Dios lo planificó todo. Él seleccionó a tus padres. No fuiste tú que le seleccionaste, fue Dios. Por eso la misma palabra dice que los hijos son herencia de Jehová. Es decir, los hijos que tú vas a tener no son tuyos, ni lo serán. Serán prestados, porque son herencia de Jehová. Porque es que Dios concibió un plan macro. Lo que pasa es que el hombre es tan egoísta que se centra en sí mismo y nunca descubre cuál es el plan original de Dios. Pero todo se mueve por la voluntad de Dios. Descartes, un filósofo, dijo que una hoja de un árbol no se cae si no es la voluntad de Dios. Algunos, escuche bien, que lo que le voy a explicar ahora es un misterio muy grande porque está en la palabra. Algunos fueron elegidos antes de su existencia, pero otros fueron elegidos cuando estaban en el vientre. Cuando cayeron en el vientre, ahí mismo Dios lo seleccionó y lo eligió. Por eso hay muchos testimonios de madres que quisieron abortar y no pudieron. Katashata Ramasaya. Quisieron abortar y hoy en día testifican que no pudieron hacerlo. Se tomaron todo tipo de medicamentos y no abortaron al muchacho. ¿Por qué? Porque Dios escogió a ese muchacho cuando cayó en el vientre de la madre. Y eso pasó con David. David fue escogido por Dios cuando cayó en el vientre de su madre. Y David era un bastardo, bíblicamente hablando. Es decir, David fue un hijo fuera del matrimonio. Pero Dios escoge lo que no es para deshacer lo que es. Dios escoge lo vil del mundo. Dios escoge lo menospreciado, lo que nadie quiere, para avergonzar a los fuertes. Porque ni Samuel, el profeta, sabía que ese era el próximo rey de Israel. David no se sentaba a la mesa porque no era hijo del matrimonio. Los otros muchachos se sentaban en la mesa, pero David no. David todo el tiempo estaba cuidando las ovejas de su padre. Y el profeta Samuel llegó a la casa de David porque Dios le había dicho: de ahí voy a elegir al próximo rey de Israel.
Y cuando David o cuando Samuel llega a la casa del padre de David, que ve al primer muchacho, lo ve grande, lo ve fornido, y en su mente él dice: este es el rey de Israel. Y el Señor le dijo: no mira lo que está afuera, no mire la apariencia. El hombre mira la apariencia, pero yo no miro la apariencia, yo miro lo que hay en el corazón. Lo que pasa es que había un plan preconcebido por el Padre. Dios sabía por el proceso que iba a pasar David. ¿Usted no cree que Dios sabe por el proceso que usted va a pasar? Dios lo conoce todo. Incluso ese proceso forma parte del plan de Dios. Porque si David no hubiese pasado por todos los procesos que pasó, de persecución, que lo andaban buscando para matarlo, que sus hijos se rebelaron contra él, si David no pasa por todo ese proceso, no escribe tantos salmos. Y esos salmos hoy en día son de bendición. Pero ¿sabe qué dice David en uno de los salmos? En el Salmo 139. Algo que cuando yo lo leí, los pelos se me pararon para arriba. ¿Sabe qué dice David? Mi embrión vieron tus ojos. Hello. En otras palabras, la revelación le llegó a David cuando era un embrión. ¿Sigo predicando o me paro aquí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando usted analiza la palabra ojos abiertos en la Biblia, cuando Dios abre tus ojos, es cuando te llega la revelación. Y David dice: mi embrión vieron tus ojos. Cuando aún yo estaba en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. En otras palabras, humanamente hablando, no había forma, no había manera de que yo naciera. Al parecer su mamá tuvo problemas con su embarazo, se presentaron complicaciones. Pero David dice: ahí mi embrión vieron tus ojos. Dígale al que está a su lado: tú eres importante para Dios, porque el Señor te seleccionó antes y te seleccionó para que tú nazcas del agua y del Espíritu. Porque los hijos de Dios no se hacen, diga conmigo, los hijos de Dios no se hacen, nacen. 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 Así que en el día de hoy, dígale al diablo: diablo, yo soy el hijo de Dios. Dígale a los demonios: demonios, yo soy el hijo de Dios. Tengo una herencia y tengo poder y autoridad delegada por mi Padre. Yo soy el hijo de Dios. Y aunque el enemigo venga como río, Jehová levanta bandera contra él. Aunque el diablo se levante, el Señor me ha dado ya previamente la victoria, porque yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó y me llamó. Así que dígale al que está a su lado: estoy en victoria, porque ya la victoria el Señor me la ha garantizado. Para que un muchacho nazca, primero se debe producir la concepción. Se debe unir un esperma, el esperma del hombre, que es la semilla, con el óvulo de la madre. Y al unirse el esperma con el óvulo, se produce la concepción. El feto entonces comienza a crecer, y luego, al cabo del tiempo, esa madre concibe y da a luz un bebé. En el mundo espiritual sucede lo mismo. Primero, Dios te conoce en la eternidad, y luego que te conoce, entonces se manifiestan dos cosas, al igual que en la tierra. Se manifiesta primero su voluntad, y luego se manifiesta su poder. Y cuando su voluntad se une a su poder, entonces el Señor te da la capacidad para usted confesar a Cristo como su Señor y como su Salvador,
Porque nadie le llama a Jesús Dios sin que el Padre primero se lo revele. Y nadie llama a Jehová Dios sin que primero el Hijo se lo revele. Por eso Dios convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Porque eso el Señor lo concibió antes, lo planificó antes. Porque la misma palabra dice que la fe no es de todos. También dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 9 en adelante, que esto no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dígale al que está a su lado: tú eres bienaventurado, porque tú eres la hija de Dios. Tú eres el hijo de Dios. Y no hay forma, no hay manera de que nadie te arrebate ese derecho que tú ya has adquirido. Porque a los que creen en su nombre, diga conmigo, a los que creen en su nombre, Él le ha dado derecho legal de ser hecho hijo de Dios. Tenemos derechos adquiridos. Diga: yo tengo derechos adquiridos. Por lo tanto, yo soy hijo de Dios. Dígalo fuerte: yo soy hijo de Dios. He sido formado en Cristo Jesús. Ahora, ¿para qué hemos sido formados? ¿Cuál es nuestra función aquí abajo en la tierra? Amén. Porque el Señor me seleccionó desde antes que yo existiera. ¿Por qué razón? Incluso dice el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses 1:4: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Hoy en día usted puede decir: el Señor me escogió, porque ya usted comienza a recibir información acerca de ese plan. Mientras la persona está allá afuera, está en oscuridad, no conoce acerca del plan y el propósito de Dios. Pero cuando nace, despierta a una realidad que para él antes no existía, y es la realidad del mundo espiritual. Y usted entonces comienza a pensar diferente porque nació de nuevo. Usted comienza a hablar diferente porque usted nació de nuevo. Eso se conoce en la Biblia como una nueva creación. Dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Y dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Diga conmigo: el Señor me ha llamado. El Señor me ha amado. Y sabemos, dice la versión King James, que todas las cosas funcionan juntas para bien de aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados según su propósito. Amén. El Señor nos ha hecho una invitación, y esa invitación el Señor nos la hizo con antelación. Por eso acudimos nosotros en el tiempo a esa invitación. No sé si usted me logra entender. El Señor nos invitó desde antes que nosotros existiéramos, pero en su tiempo nosotros entonces respondimos a esa invitación. Por eso Pablo dice: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso, por mucho que usted le hable a ciertas gentes de Cristo, ellos no van a entender, porque a ellos no se les ha hecho la invitación. Yo sé que el tema es complejo. Yo sé que el tema es sujeto a muchas discusiones teológicas. Pero cuando Dios llama, no hay hombre que se resista a su llamado. Dígale al que está a su lado: cuando es Dios el que llama, nadie se resiste a su llamado. El Señor eligió a Pablo sabiendo que era un perseguidor y que andaba buscando a sus creyentes para quitarle la vida, y que el Señor le dijo a Ananías cuando estaba orando en el templo: ve. Y le mostró la dirección donde estaba Saulo de Tarso y le dijo: ve,
porque instrumento escogido me es este. Dios escoge a quien Él quiera. Dios escoge a quien le dé la gana. Así, ¿quién eres tú, hombre vano? Le dijo el Señor a Pablo. ¿Quién eres tú, hombre vano, para altercar contra el Dios Todopoderoso? Dios escoge a quien Él quiere escoger. Así que si usted está aquí, fue porque Dios le escogió. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que no es de Dios rechaza las cosas de Dios. Hay gente que son así, que dicen: yo no creo en Dios, yo no creo ni en mi sombra. Y hay gente que están muriendo en el hospital y usted le predica a Cristo y dice: no, yo me quiero ir al infierno, yo me voy para el infierno. Porque son hijos de perdición. Tienen dureza en su corazón porque nunca fueron invitados por el Padre. Pero a ti Dios te hizo la invitación y te arrebató de las garras del diablo. Dígale al que está a su lado: el Señor te arrebató de las garras del diablo. Te sacó de las tinieblas a la luz. Dios saca a quien Él quiera de las tinieblas a la luz. Dígale al que está a su lado: éramos extraños. Dígale al que está a su lado: éramos huérfanos, pero Dios nos hizo una invitación especial. Y Dios dijo: yo quiero que ella forme parte de mi familia. ¿Están entendiendo el plan? Yo quiero que él forme parte de mi familia. Él está allá afuera consumiendo drogas. Él está allá afuera alcoholizado. Ella está allá afuera prostituyéndose. Pero ella es mi hija. La voy a llamar. La voy a invitar. ¡Ay, ay, 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 ay! La voy a invitar para que forme parte de mi plan. Para que forme parte de mi familia. La voy a invitar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Nosotros estábamos lejos de la patria celestial. Éramos extraños. No teníamos identidad. No teníamos ciudadanía celestial. Éramos extraños. Y el Señor dice: voy a invitar a este mi hijo. Póngase a pensar cómo usted estaba allá afuera, cómo yo estaba. Algunos llorábamos, algunos estábamos en estado depresivo, algunos de nosotros estábamos tristes, algunos de nosotros experimentábamos un vacío en el corazón y no sabíamos qué era eso, no sabíamos qué era eso. Pero llegó el cumplimiento del tiempo y el Señor dijo: ahora es la invitación. Porque eso es cuando Dios diga: ahora es la invitación. Y el Señor nos invitó, nos extendió una invitación especial. Aleluya. Cada vez que yo me acuerdo de esa invitación, yo lloro ante su presencia. Porque esa invitación es una invitación selectiva. No a todo el mundo el presidente de la República lo invita al palacio. No a todo el mundo la reina o el rey de allá de Inglaterra te invita a su palacio. En estos días incluso el rey invitó a Donald Trump al palacio, allá en Gran Bretaña, en Inglaterra. Y se sintió bien, se sintió contento, cubiertos de oros. Estaban almorzando con cubiertos de oros. Se le extendió una alfombra roja, porque la invitación era especial. El recibimiento que recibió él fue extraordinario. Y cuando fue también allá a los países musulmanes, óyeme bien, a esos países árabes ricos en petróleo, también lo distinguieron y hasta un avión le regalaron a Donald Trump. Pero quien nos está invitando no son los reyes árabes. Quien nos está invitando no es el rey de Inglaterra o de Gran Bretaña. Quien nos está invitando no es el presidente de la República Dominicana. Quien nos está invitando, ay, 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 es el Rey de Gloria, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el Dios Todopoderoso, es el dueño del universo. Por encima de Él no hay nadie. Quiero predicar en esta mañana. El que te invitó no fue cualquier personaje. El que te invitó fue el Rey de Reyes y el y el Señor de Señores. Suelta esa cara de tristeza.
cuando conocemos, Romilda, quién realmente somos, ya no andamos tristes, ya no andamos desesperados ni desesperanzados, sino que andamos gozosos porque somos hijos del gran rey. No dije del rey, dije del gran rey, porque Él es el rey de reyes. Su reinado está por encima de todos los reyes. Y lo grande del caso es que Él nos invitó no para que seamos huéspedes distinguidos solamente. Él nos invitó para que formemos parte de su familia. Por eso la palabra habla de la adopción, porque Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y entonces el abanico se abrió un poquito más a los que le recibieron, Él le dio potestad, le dio derecho legal de ser hecho hijo de Dios. ¿Están entendiendo eso? Me quedan 2 minutos. ¿Están entendiendo eso? ¿Le dio qué? Le dio potestad, le dio derecho legal de ser hecho hijo de Dios. Ese es el privilegio más grande que un ser humano puede tener, porque cuando nos convertimos en hijos de Dios, disfrutamos de la misma herencia de nuestro Padre. ¿Y qué significa eso, pastor? Que Él nos hizo su hijo. Significa que Él compartió su naturaleza con nosotros. Diga, yo tengo la naturaleza de Dios mi Padre. Él implantó un nuevo hombre dentro de mí. Sacó la naturaleza pecaminosa y colocó el Zoe. Los griegos le llaman Zoe, vida eterna. Colocó vida eterna. Colocó un hombre nuevo dentro de nosotros. Y ese hombre nuevo, según Efesios 2:10, está entrenado solamente para hacer el bien. Ese hombre nuevo vino con un código diferente al código del hombre viejo. El hombre viejo tiene un código, porque el hombre viejo está sujeto al pecado, porque heredó ese tipo de naturaleza. Pero el hombre nuevo no razona y al pecado le dice no. Diga conmigo, yo tengo un hombre espiritual que no razona, que rechaza el pecado, que detesta el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Eso se llama identidad. El Hijo de Dios camina como el Hijo de Dios que es. El Hijo de Dios habla como habla el Hijo de Dios que es. El Hijo de Dios hace las cosas para agradar a su Padre. Dígale al que está a su lado, yo soy el Hijo de Dios, yo soy la hija de Dios, y yo no puedo agradar al mundo ni a las tinieblas. Yo agrado a mi Padre. Después le explico Romanos 8:29, Romanos 8:30, porque le estoy predicando media hora hoy. Dígale al que está a su lado, suelta esa cara de tribulación. Tú eres hija de Dios. Tú eres hija de Dios. Piense, por ejemplo, en el príncipe de Inglaterra. Él nació rico. Él no se preocupa por el dinero, porque desde que nació en cuna de oro. No le hace falta comida, por lo tanto él no se preocupa por lo que va a comer. Tiene comida, la comida está debajo de su brazo. No le hace falta ningún tipo de vestuario. No le hace falta una casa. No le hace falta recursos económicos. ¿Y por qué? Porque desde que nació lo hereda todo y lo disfruta todo. Ahora póngase a pensar en que usted ha nacido como hijo de Dios, y póngase de pies. Y si usted ha nacido como hijo de Dios, ¿qué dice la palabra? Que lo tiene ¿qué? Todo. Y yo quiero que tú entiendas algo. Yo quiero que tú entiendas algo poderoso que te voy a revelar ahora en estos últimos minutos. Y es lo siguiente: la herencia de nosotros no es una casa. Diga, una casa no es mi herencia. Diga conmigo, no es un auto. Esa no es mi herencia. No es tener una cuenta bancaria. Diga, no es tener cuenta en el banco. No es tener millones de dólares.
Esa no es mi herencia. Diga, mi herencia no es tener un yate ahí en casa de campo o una villa en casa de campo. Diga, mi herencia no es tener un complejo hotelero en Bávaro, Punta Cana. No, mi herencia no es tener un barco, un crucero. Esa no es mi herencia. Pastor, entonces, ¿cuál es mi herencia? Mi herencia es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios. Ahora, ¿qué implica eso? Te voy a explicar lo que implica eso. Ser hijo de Dios significa tener la salvación garantizada y tener la herencia eterna garantizada. Pastor, ¿y qué significa eso? Significa que la obra que Dios ha comenzado en tu vida, Él la perfeccionará, porque a sus hijos Él lo va a transformar en un abrir y cerrar de ojos el día de su venida, y lo va a llevar a un tribunal para allí premiarlo, y luego lo va a llevar a unas bodas que se conoce como las bodas del Cordero, y luego Él viene con sus hijos a implantar 1000 años de gobierno terrenal aquí en la tierra, y luego que esos 1000 años pasen, entonces entramos a la eternidad, que es nuestra verdadera herencia. Alábale si puede. Esa es nuestra verdadera herencia. Cuando entremos en la eternidad, la palabra dice que a los hijos de Dios se les va a entregar cielos nuevos y una tierra nueva donde mora la justicia, porque las primeras cosas ya no existen. La primera cosa la primera cosa pasaron ya. Diga conmigo, voy rumbo a la eternidad. Ese es mi destino. Voy rumbo a la eternidad. Voy rumbo a la eternidad. Esa es mi herencia. Sí, cántalo. Dios nos está retornando a su plan original. Yo soy hijo. Escucha bien lo que dice la palabra. Porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros no estamos aquí para cumplir nuestros sueños. Nosotros no estamos aquí solamente para cumplir nuestros proyectos personales. Nosotros estamos aquí para recibir su imagen. Estamos aquí para recibir su semejanza. Nosotros tenemos que retornar al plan predeterminado de Dios, para que seamos conforme a la imagen del Hijo. Esa es la meta, ser como Él. Esa obra el Señor la va a completar y nos convertiremos como Él. Seremos tal y como es Él. Él es el primogénito de muchos hermanos, y ese es el plan. Tú eres la hija de Dios. No permita que el diablo te diga otra cosa. Ramashai. No permita que el diablo te diga que tú no eres hija de Dios, porque hay veces que nosotros flaqueamos. Hay veces que nosotros desobedecemos y pensamos que ese solo pecado nos irá a llevar al infierno. No. Si tú eres hijo de Dios, simplemente vuelve a Él, pídele perdón y Él te va a restaurar, Él te va a perdonar. Porque recuerda que la obra Él la va a perfeccionar ese gran día que la Biblia menciona. El día en que nuestros cuerpos mortales serán absorbidos por la inmortalidad. Y la obra que Él ha comenzado en tu vida, Él la va a completar. Si tú sientes eso por dentro que te está llamando, eso es Dios.
Aquí nosotros no fabricamos cristianos. Hay mucha gente que fabrican cristianos y manufacturan cristianos. Los cristianos no son fabricados por la palabra. Los cristianos nacen. Los cristianos nacen. Y si tú quieres nacer de nuevo, nadie te va a obligar. Simplemente usted va a pasar y va a decir: yo soy hijo de Dios, y yo quiero confesar públicamente que yo creo en Jesús y que Él es mi Padre. Si usted entiende que Dios le está llamando y que usted es hija de Dios, que usted es hijo de Dios, ahí donde tú estás, levanta la mano. No tiene que pasarse. Si usted quiere, no pase. Pero ahí donde tú estás, levanta la mano. Si todavía no has recibido a Jesús en tu corazón, ahí donde tú estás, levanta la mano. Todos ya hemos recibido a Jesús. ¿Cuántos tienen a Jesús? Levanten sus manos. Levanten los que tienen a Jesús. Dile gracias. Dile gracias. Gracias. Dile: Señor, gracias. Vamos a cantarlo, vamos a cantarlo. Tenemos una herencia. Escuche bien este misterio. Escuche bien este misterio. Dios te ha constituido en su Hijo. Y esa identidad que tú tienes, nada, escucha bien esto, yo sé que va a sonar un poquito contraproducente, pero esa identidad que tenemos en Cristo, nada tiene que ver con religión. El Señor no te trajo a su reino para que tú seas un religioso. Es lo contrario, el Señor detesta la religión. Ay, pastor, no diga eso. Sí, el Señor la detesta. ¿Sabe por qué? Porque la religión, la mayoría de religiones, te sujetan a un sinnúmero de leyes de hombre, de doctrina, de hombres, de reglas, de tradiciones. De hecho, salió un artículo en estos días donde la Iglesia Católica le está quitando ahora el poder que le dio a la Virgen María, porque se dieron cuenta que María no puede interceder ante el Padre como ellos lo creían. Y ahora hay un escándalo a nivel mundial porque acaban de aprobar eso en la Iglesia Católica. Parece ser que Dios tiene planes con los católicos. Dios está despertando un pueblo dentro de la Iglesia Católica y es un pueblo de Él. El Señor, yo estoy seguro de eso, que el Señor va a seleccionar a mucha gente católicas y la hará despertar. De hecho, aquí adentro hay unos cuantos católicos que ya no son católicos, son hijos de Dios. Aquí adentro ahora mismo, que antes eran católicos, pero ahora son hijos de Dios. Y ellos acaban ahora de quitarle el poder a la Virgen María. Ahora no se sabe qué van a hacer con tantas vírgenes que hay. Creo que en México hay como 11,000 vírgenes. En México solamente hay como 11,000 vírgenes. Hay todo tipo de vírgenes. La Virgen de Guadalupe, la Virgen del Cobre. Hay como 11,000 vírgenes. Aquí está la Altagracia. ¿Qué vamos a hacer ahora con la Altagracia? Si ya no tiene poder, porque la Iglesia Católica le acaba de quitar el poder que le dio. Por eso, el ser hijo de Dios, nada tiene que ver, diga, nada tiene que ver con religión, ni con reglas de hombre, ni con doctrina de hombre. Tampoco nada tiene que ver con lo que tú te pongas o te dejes de poner. No tiene que ver con apariencia externa. O el ser hijo de tu padre biológico te define en tu apariencia externa. Tiene que ver tu nacimiento biológico y tu identidad con lo que tú te pongas, con tu vestuario. Nada tiene que ver con eso. Claro está, sabemos que en el reino de Dios hay código de ética, como en todas partes.
No es que usted va a andar desnudo en la calle o como una sinvergüenza o un sinvergüenza. Eso se sobreentiende. Pero el ser hijo de Dios no está sujeto a reglas de vestimenta. Porque tú eres lo que eres porque Dios quiso que tú lo fueras. Dígale al que está a su lado: soy lo que soy porque Dios quiso que yo fuera su hijo. Nadie selecciona a sus padres. Diga conmigo: nadie tiene la capacidad de seleccionar a sus padres biológicos. De esa misma forma hay que entenderlo. Quien te seleccionó a ti fue Dios. No fuiste tú que buscaste a Dios. Dios te buscó a ti primero. Un aplauso fuerte al... ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Voy a soltar una ahora. Voy a soltar una ahora. Voy a soltar una hora. Si tú has sido seleccionado por el Padre, aunque huya como huyó Jonás, el Señor te va a alcanzar. El Señor te va a alcanzar. Porque huye el impío sin que nadie lo persiga. Y aunque te meta en una cueva, ahí Dios te va a alcanzar. Ay, ay, ay. Ahí Dios te va a alcanzar. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Diga: lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Por eso muchas veces nosotros nos sorprendemos y decimos: ¿qué fulano se convirtió? ¿Qué? ¿Que se convirtió a Cristo? Wow, no lo puedo creer. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Aquí el que no corría volaba. Y mira, estamos adorando a Dios. Diga: hubo un cambio desde el día en que nací. Diga: hubo un cambio desde que le conocí. Las cosas que yo hacía ya no las hago más. Lo que yo hacía ya no lo hago más. Porque hubo un cambio. Diga: gracias, Padre. Gracias, Señor. Que aunque me faltan muchas cosas, tú me estás mordeando. Diga: tú me estás mordeando. Porque yo sé que muchos cojean todavía de una patita, pero el Señor comenzó la obra en tu vida y la va a perfeccionar. Así que dígale al que está a su lado: no me juzgue. No me juzgue. Porque tú ves ciertos pegotes de tierra que cubren mi vida. No me juzgue por eso. Porque dentro de esos pegotes de tierras hay un oro, hay un diamante. Alábale si puede. Alábale si puede. Alábale si puede. Dígale al que está a su lado: no mire mi apariencia. Díselo, dígale: no mire mi peinado, no mire mi peinado. No mire mi tatuaje. No mire mi vestuario. No mire mi vestimenta. Porque detrás de eso hay un propósito. Ay, 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 ay. Hay un propósito. Hay un propósito. Ay, ay, ay. Alaba a Dios en esta mañana. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Levanta tu mano y alaba a Dios. Que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste mar. Dígale al que está a su lado: En el desierto. tú me ves así. Dile: tú me ves así Sé porque que soy lo un harás diamante otra vez. en bruto. Pero en cualquier momento Promesas me llevan al taller. en pie. ¿A cuál taller? Tú eres fiel. Al taller del maestro. Y allí me darán forma. Alábale si puede. En tus manos Wina masala rabacanda. Allí me darán estaré. forma. Eres fiel. Escucha bien. Dígale al que está a su lado: antes de la exhibición viene el proceso.
antes de ser exhibido como una pieza valiosa, me meten al taller y allí me van formando, me van quitando cosas, y eso va a doler. Y si tú eres hijo de Dios, va a permanecer, no va a huir, porque hay gente que en el proceso se desesperan y se dan. Óyeme bien, pero si tú eres hijo de Dios, tú vas, ay, 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 tú vas a permanecer. Tú vas a, ay, 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 no le huya al proceso. Te dice Dios en esta mañana, ay, ay, ay. Te dice Dios en esta mañana, no le corra a tu proceso. Diga, vale la pena, hágase conmigo. Y Él es mi Vale la pena. Padre. Vale la pena sufrir. Vale la pena el proceso, porque es que me están limpiando, es que me están formando, es que me están quitando esas cosas ásperas de mi vida, para luego exhibirme. Mi destino es ese, exhibir la gloria de Dios. Diga, yo he sido destinada para exhibir la gloria de Dios. Y cuando yo vaya a La Sirena a comprar, la gente me va a mirar y se me va a acercar y me va a preguntar, ¿y qué es lo que tú tienes? Y usted se va a sorprender. ¿Qué pasa? Es que te veo un brillo. Te veo un brillo. Tú estás buscando de Dios, y tú le dirás, soy el hijo de Dios, soy la hija de Dios, y Él es mi Padre. Te meterá en cualquier supermercado, en cualquier lugar, y vas a reflejar algo diferente. La gente te va a preguntar, no por tu apariencia, eso es lo de menos, sino por la gracia. A mí me ha pasado ya, y yo sé que a muchos de ustedes también le ha pasado, porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento se va a reflejar. Y la gente dirá, ese muchacho tiene algo diferente. Cuando se me acerca, como que algo se me remenea por dentro. Esa es la gracia, esa es la unción. Por eso vale la pena aguantar el proceso. Hay gente que se desesperan, lloran y dicen, no me voy a congregar más, porque desde que me convertí, entonces en vez de yo ser librado de cierta prueba, se me ha duplicado la prueba, se me han triplicado la prueba. Es que antes tú ibas en la misma dirección en que iba el enemigo, no había tanta prueba, pero ahora tú vas en vía contraria, y el diablo viene de allá para acá, y tú vienes ahora de aquí para allá, y habrá resistencia. Pero antes andábamos en la misma dirección en que iba el diablo. Pero cuando usted nació de nuevo, entonces usted va en vía contraria. Dígale, soporta esas pruebitas, porque lo que viene no es comparable con esa prueba. Lo que viene sobre tu vida es un eterno peso de gloria. Viene, diga, viene un eterno peso de gloria. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Viene un eterno peso de gloria. Dios le bendiga. Bendiciones.